la base perdida del Tercer Reich. El misterio de la Antártida secreta. Entre hielo, sombras y secretos, la historia de la misteriosa base 211. Dicen que bajo el hielo eterno de la Antártida hay algo que nunca fue descubierto, un eco del Tercer Reich, congelado en el tiempo. Entre glaciares y montañas sin nombre, se esconde una historia que el mundo decidió olvidar, la supuesta base 211, el último refugio secreto de los nazis. Una instalación tan inaccesible, que ni la guerra, ni el tiempo, ni la razón han podido borrar completamente. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Un mito creado por la paranoia de posguerra? ¿O el fragmento más oscuro y oculto de la historia moderna? En 1938, la expedición alemana del Schwabenland zarpó rumbo a la Antártida. Su misión oficial, estudiar rutas balleneras y reclamar territorios para el Tercer Reich. Pero los documentos recuperados después de la guerra sugieren que había algo más. El Schwabenland transportaba 2 hidroaviones Donnie Wall, equipados con cámaras fotogramétricas de alta precisión. Durante semanas, sobrevolaron una región misteriosa conocida como Tierra de la Reina Maud, dejando caer banderas con la esvástica, y marcando posiciones en el hielo. Años más tarde, estos mapas reaparecerían con un nombre escrito a mano, Neuschwabenland, la Nueva Suabia. Una zona que, según ciertos archivos, había sido reclamada por la Alemania nazi antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué buscaban exactamente allí? ¿Recursos o refugio? Cuando el Tercer Reich comenzó a desmoronarse en 1945, surgieron rumores inquietantes. Submarinos alemanes que partieron del puerto de Kiel y nunca regresaron. Reportes de la Marina Argentina hablaban de naves U-530 y U-977 que se rindieron en sus costas meses después del fin oficial de la guerra. Sus tripulaciones, exhaustas y silenciosas, aseguraban haber cumplido una misión secreta antes de entregarse. ¿Podría haber sido la Antártida su destino final? Según documentos aliados desclasificados en los años 50, los servicios de inteligencia británicos recibieron reportes sobre una posible base fortificada en la región antártica, con actividad de radio sospechosa. Igual hay, aunque nada se confirmó oficialmente, los rumores se amplificaron cuando, en 1946, los Estados Unidos lanzaron una de las operaciones más enigmáticas de la Guerra Fría, Operación Ikjum. Dirigida por el almirante Richard E. Byrd, involucró a más de 4.000 hombres, 13 barcos y decenas de aeronaves. Oficialmente, una misión de entrenamiento y exploración científica. Pero para muchos investigadores, Ikjum fue algo más, una incursión militar encubierta para localizar y destruir una supuesta base nazi bajo el hielo. Byrd regresó de aquella misión antes de lo previsto. En su diario, censurado durante años, habría escrito una frase desconcertante: nos enfrentamos a una amenaza que podría volar de polo a polo a velocidades increíbles. ¿Qué había visto exactamente el almirante? ¿Un fenómeno natural o una tecnología que no debería existir? A partir de los años 60, varios equipos científicos soviéticos y noruegos reportaron anomalías magnéticas en una zona cercana al macizo de la Reina Maud. Lecturas de radar que indicaban cavidades subterráneas, enormes y regulares, a más de 400 metros bajo el hielo. En los archivos geológicos de 1973, se menciona un fenómeno térmico inexplicable, un punto cálido bajo una cúpula de hielo, de 3 kilómetros de diámetro. Demasiado grande para ser un error instrumental. Demasiado preciso para ser natural. Un ingeniero noruego, Erik Brandt, escribió en su diario en 1978, oímos ruidos metálicos bajo la nieve. Como si algo respirara allí abajo. Décadas después, imágenes satelitales revelaron formaciones lineales imposibles, sombras geométricas bajo el hielo eterno. Y así, el mito cobró fuerza. Base 211 no era solo una leyenda, sino una posibilidad inquietante. Algunos historiadores sostienen que todo fue una exageración,
que la expedición nazi fue meramente científica y que las bases en la Antártida nunca existieron. Otros, sin embargo, creen que Base 211 fue real, un refugio subglacial donde científicos del Tercer Reich continuaron experimentos en aviación avanzada y energía desconocida. También hay quienes relacionan las anomalías con formaciones naturales, cuevas de hielo volcánico, lagos subglaciales como el Vostok, que podrían emitir calor geotérmico, confundiendo los radares. Pero hay un punto que nadie logra explicar del todo. ¿Por qué tantos informes, durante más de medio siglo, coinciden en describir estructuras bajo el hielo donde, oficialmente, no debería haber nada? En las profundidades de la Antártida, donde el frío preserva incluso los secretos, la historia y la leyenda se confunden. Quizá Base 211 nunca existió. O quizá, como tantos misterios del siglo XX, permanece dormida, esperando ser redescubierta. Entre glaciares que crujen como viejos recuerdos, el eco del Tercer Reich parece aún resonar bajo el hielo. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente? Déjamelo en los comentarios. Y si te apasionan los misterios reales que mezclan historia y leyenda, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje al pasado.